¿Qué tal, amigos? Bueno, aquí quiero hacer un video. Realmente mi intención en un principio, apenas supe la noticia, no era realizar comentario alguno a través del canal, menos aún a través de redes sociales. Simplemente me limité a poner un descansa en paz, Jimmy Snuka. Y bueno, me refiero a una de las noticias más importantes que se ha dado en WWE en lo que va del año, y esto es el fallecimiento de quien fuera en vida Jimmy Superfly Snuka. A mi concepto, en lo que se refiere al ring, en lo que se refiere a su performance, a sus actuaciones durante toda su carrera dentro del Square Circle, principalmente dentro de WWE, Jimmy Superfly Snuka siempre se encargó de dar y dejar lo mejor en cada uno de los combates que él llevaba a cabo, a tal punto que en los 70s, a fines de los 70s y 80s, Jimmy Superfly Snuka era de los wrestlers más populares que tenía WWF en ese entonces. Y contribuyó con esa popularidad, con esa imagen, con todo lo que él brindaba en el ring, a ser una de las atracciones principales de cada show que la empresa realizaba. Y contribuyó sin duda alguna a que hoy por hoy la empresa sea lo que es, ¿no? Y todos sabemos la magnitud, el alcance, la potencia que tiene WWE hoy por hoy, y entre esos luchadores que contribuyeron a aquello está Jimmy Superfly Snuka. Aquel que tuviera varios duelos frente a leyendas del wrestling. Por ejemplo, frente a Don Muraco, quien más adelante sería conocido como el original de Rock, Don Muraco. Cuando se lanzó desde lo más alto de la jaula de acero, en lo que era uno de los precedentes a lo que hoy se constituye como el Steel Cage Match. Inéditamente él realizó aquello que en WWE no se lo había realizado, y esto era propio o algo, digamos, original, ¿no? Era como la firma de Superfly Snuka a través de ese vuelo inolvidable que él realizaba desde la tercera cuerda, ¿no es cierto?, hacia su víctima de turno. En este caso lo hizo desde la parte más alta de la jaula, para aterrizar, para caer espectacularmente por sobre la humanidad de Magnificent Muraco. Esta lucha, por ejemplo, ese momento, sirvió para que varias superestrellas del futuro, como Baba Ray Dudley, como Mick Foley, como Edge, se queden atrapados por el momento y les encante lo que se veía dentro del ring gracias a lo que hacía Superfly Jimmy Snuka, para ellos luego, años más tarde, ser de las superestrellas más reconocidas que hay dentro de WWE, dentro del negocio en general del wrestling. Superfly Snuka incluso estuvo en el main event de WrestleMania 1, nada más y nada menos como enforcer del equipo de Hulk Hogan y Mr. T, que enfrentaba a su vez al equipo de Roddy Piper y Paul Orndorff con el enforcer de ellos, que era Cowboy Bob Orton. Hablamos de palabras mayúsculas dentro de un ring al referirnos a Superfly Snuka, que como heel y como face lograba hacer su labor a la perfección, generando odio cuando era heel, generando amor, generando respeto en general por parte del fanático de WWF. 91 incluso fue la primera víctima del Undertaker, recordarán ustedes, y si no, véanlo por el network, o aquellos que tienen los DVDs correspondientes. En WrestleMania 7, Jimmy Superfly Snuka fue la víctima inaugural de lo que sería el WrestleMania Streak más importante e irrepetible de todos los tiempos, ¿no? Que lo conserva o lo tiene el Undertaker. Pero bueno, en fin, eso en cuanto al ring. Pero no olvidemos que años atrás, también Jimmy Superfly Snuka, en plena actividad luchística, en pleno uso de sus cabales, sus actitudes mentales, estuvo envuelto en el asesinato de una persona, ¿no? De una mujer. Que si bien es cierto, durante esos años siempre quedó la sospecha, no se llegaron a comprobar lo que en su momento se decía llegó a pasar, o los sucesos que acontecieron esa noche o en ese momento.
Sin embargo, el año pasado pudimos ver que finalmente aparecieron las pruebas, hubo los fundamentos de hecho y de derecho necesarios como para establecer culpabilidad a Jimmy Superfly Snuka y acusarlo directamente por haber asesinado a esa persona. La defensa, los abogados, la familia de Jimmy hicieron todo lo posible por desestimar el tema, justificándose no en que no lo había hecho, sino en que no estaba ya en el uso de sus plenas facultades, no estaba 100% mentalmente ni físicamente, e inclusive estaba condenado a muerte por la enfermedad que él padecía. WWE apenas salió este escándalo, reflotó la luz y ya con las pruebas que les digo y se determinó ya responsabilidades, estableciendo como culpable a Jimmy Superfly Snuka, optó por darle el tratamiento que se le dio en su momento a Chris Benoit, es decir, borrarlo de la página web de WWE, tratar de hacer caso omiso a que Jimmy Superfly Snuka existió dentro de la empresa. Un tratamiento parecido al que se hizo, para mi concepto, muy exagerado hacia Hulk Hogan y que se lo continúa utilizando, un poquito se ha flexibilizado, pero bueno, Hulkster, a pesar de los comentarios que son reprochables de todo punto de vista, en ningún momento llegó a matar a nadie, ni llegó a comprobarse que ha matado a nadie. Y bueno, a pesar de los múltiples pedidos de disculpas y del apoyo de sus fans, Hulk Hogan continúa todavía exiliado de WWE. Pero sorpresa en el caso de Jimmy Snuka, el momento en que se conoce de su muerte. La empresa asumo que habrá estado en un dilema grande, continuar con la actitud que ellos habían tomado desde que apenas conocido lo sucedido, o borrón y cuenta nueva y hacer lo que muchas veces ha hecho con luchadores a los cuales la empresa no quería, por A o B motivos, pero una vez muertos, resulta que son lo mejor de lo mejor que ha existido. Un cambio de 180 grados que para muchos no hace ver bien a la empresa, para otros, en cambio, al menos constituye un justo homenaje y reconocimiento a la superestrella de turno. Así que en el caso de Jimmy Snuka, controversialmente, insisto, WWE dio este giro de 180 grados y hasta le dedicó un tributo en Raw, y ustedes pueden ver en la página de internet y pueden ver incluso en el WWE Network, que se han añadido ya al segmento de colecciones, la colección de los mejores momentos de Jimmy Superfly Snuka. Entonces ahí es cuando mucha gente dice, bueno, y lo haces con Jimmy, no lo haces con Chris. Recordarán brevemente que cuando Chris Benoit murió y no se conocía exactamente lo que había sucedido. La empresa incluso sacó hasta una edición especial de Monday Night Raw, en el cual Vince McMahon y varias superestrellas, al estilo de lo que hicieran años atrás con Eddie Guerrero, hablaban y daban testimonios muy tristes respecto a la vida de Chris Benoit en este caso y de lo que había sucedido con él y cómo le querían y cómo él había ayudado a sus carreras. Chris Benoit estaba muy posicionado dentro de WWE para ser luego un manager, un verdadero referente inclusive para aquel talento emergente que iba a liderar la empresa al futuro. Quizás podías llegar a ganar inclusive el ECW Championship en ese tiempo, porque recordarán ustedes que Chris Benoit se ausentó sorpresivamente, no estuvo en esa lucha de un pay-per-view, creo que era un Vengeance, creo que era más o menos por el 2007. Era justamente la noche en la que se dieron todos los sucesos que lamentamos todos hasta el día de hoy y no entendemos hasta el día de hoy. Una vez conocido, WWE lo que procedió a hacer es a borrar, eliminar a Chris Benoit, tanto de los DVDs, tanto de la historia de la empresa, como también en cuanto a las referencias que se hagan respecto a él o respecto a hechos históricos, inclusive llegando al punto de últimamente referirse a que el ganador del Rumble del 2004 no habría sido Chris Benoit, sino había sido Eddie Guerrero, imagínense ustedes, hasta ese punto llegaron. Pero con Jimmy no. Entonces uno dice qué pasa ahí, qué sucede ahí. Y hay otros casos, ¿no? Chyna, por ejemplo, de igual manera, y de pronto ella esté en el Salón de la Fama. Una vez fallecida, resulta que era lo mejor de lo mejor cuando WWE, en su momento, cuando tenía la oportunidad de rendirles homenaje, no lo hizo. Pero el caso de Jimmy Superfly Snuka, claro, se asemeja mucho al de Chris Benoit en ese tipo de consideraciones. Finalmente Jimmy en vida logró, como decimos acá, el término futbolístico, gambetear lo que se le venía legalmente, la condena que se le venía también, el reproche moral que iba a tener.
Y en base a lo que decían sus abogados que les comenté, entonces logró salir airoso de esa batalla jurídica. Sin embargo, la muerte lo sorprendió, falleció. Y bueno, quería cumplir con darles esa opinión a ustedes, dejando en claro que para mí, dentro de lo que fue el ring, Jimmy Superfly Snuka fue de los mejores y no se puede desconocer aquello. Pero a la hora de la hora, creo que pesa mucho más lo que este señor ha hecho en su vida y cómo este escándalo, cómo este asesinato terminó de empañar todo lo que él había en buena lid logrado y conseguido en su carrera, ¿no? Así que cumplo con este criterio, con este comentario. No es una verdad absoluta. Insisto, era un video que estaba resistido a realizarlo, pero vi la reacción de la gente en redes sociales, apenas conocía la noticia, y mucha gente que lo condenaba, inclusive adoptaron la misma posición de WWE, mucha gente que lo condenaba días atrás de conocerse, hasta días atrás de conocerse su muerte, que impugnaron sus apariciones en los WrestleCons por justamente este escándalo jurídico que había surgido, ¿no? Resulta que apenas conocía la muerte, Jimmy Snuka era un santo. Para mi entender, no podemos separar lo uno de lo otro. Y hay que ser un poquito más serios, ¿no? Si tú tenías una posición antes, debes quizás continuar y no porque el hecho de que Jimmy haya fallecido. Resulta que él era el mejor hombre de todos y hay que borrar o hay que olvidar todo lo sucedido anteriormente. Estuvo en un caso de asesinato, un asesinato que se comprobó años después, pero se comprobó. Pero en fin, ¿cuál es su criterio al respecto? Cada uno de ustedes tendrá algo seguramente muy valioso a comentar respecto a Jimmy Superfly Snuka. Pero esta era mi verdad, era lo que sentí la necesidad de decirlo. Y bueno, a todos nos llega la hora. Descanse en paz si es que puede. Jimmy Superfly Snuka.